En un movimiento coordinado, España, Irlanda y Noruega decidieron reconocer el Estado de Palestina. La medida con la que se busca que se logre la paz con Israel se hará efectiva a partir del 28 de mayo. Como respuesta, el gobierno israelí llamó a consultas a sus embajadores en Oslo y Dublín. Ampliamos desde Madrid. Siguen en Teherán las obras fúnebres del fallecido presidente Ibrahim Raisi y quienes viajaban con él en el helicóptero que se estrelló el pasado fin de semana. Miles de personas volvieron a llenar las calles de la capital antes de despedirlo en su entierro este jueves. Tenemos reporte de nuestra corresponsal. En Brasil ya son 161 los muertos por las intensas lluvias e inundaciones que golpean el estado de Río Grande do Sul, mientras que casi 100 personas se encuentran desaparecidas y más de 500.000 están desplazadas. Casi la mitad de las ciudades del estado permanecen sin electricidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Europa. 3 países de este continente, España, Irlanda y Noruega, anunciaron el reconocimiento de Palestina como un Estado. Una medida que entrará en vigor a partir del 28 de mayo y con la que se pretende acelerar los esfuerzos para lograr la paz con Israel y cuyo gobierno llamó a consultas a sus embajadores en estos países, prometiendo que habrá consecuencias. Para hablar de este tema saludamos en Madrid a nuestra corresponsal Marina Colorado. Marina, muy buenos días. Cuéntenos cómo ha sido el anuncio del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Sí, España se une así a los anuncios, como bien decías, hechos por el primer ministro de Noruega y de Irlanda esta mañana y ha anunciado que el 28 de mayo en Consejo de Ministros se aprobará el reconocimiento del Estado palestino, un Estado palestino bajo un solo gobierno de la Autoridad Nacional Palestina en Gaza, Cisjordania y con capital en Jerusalén Este. De esta manera, estos 3 países europeos se suman a la lista de más de 140 mundiales que ya reconocen al Estado palestino. Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, a mis espaldas, aseguró que Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina y que además está haciendo cada vez más inviable la solución de paz de los 2 estados con sus políticas del dolor y de la destrucción. Este reconocimiento, dice Sánchez, se hace por la paz, por la justicia y por coherencia. Y aunque reconoce que este reconocimiento no devuelve la vida de los muertos y asesinados durante estos meses de conflicto, sí devuelve cierta dignidad al pueblo palestino. Recordemos que España en 2014, el Congreso de los Diputados, ya votó por una amplia mayoría este reconocimiento del Estado palestino, aunque no se había llevado a cabo aún. Y es que el 78% de los españoles, según el último barómetro del Real Instituto Elcano, también apoya este reconocimiento. Ahora falta que países europeos como Eslovenia o Malta, que han mostrado un interés en el reconocimiento palestino, pongan una fecha para que se haga una realidad. Marina, ahora, ¿cómo cambia esto las relaciones entre España, Palestina e Israel también? Pues por lo pronto ya ha habido reacciones. Como mencionabas, Israel ha retirado de manera temporal a su embajadora en España y a sus embajadores en Oslo y en Dublín, además de instar a una reunión de amonestación a los 3 embajadores de estos países europeos en Israel para mostrarles un video en el que se mostraría o se vería el secuestro de 3 mujeres israelíes que hacían labores de vigilancia de la frontera ese 7 de octubre. El Estado de Israel asegura que reconocer al Estado palestino es una recompensa a Hamas y a Irán y no se espera, en respuesta, no se espera que España retire a su embajadora en Israel. No lo hizo ya en noviembre, cuando Israel llamó a consultas a su embajadora después de las declaraciones de Pedro Sánchez, que decían que dudaba de que Israel estuviera respetando el derecho internacional. Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina ha dado la bienvenida a este reconocimiento por parte de los 3 países europeos, diciendo que contribuyen a salvar la solución de los 2 estados y que por parte de España refleja el apoyo del pueblo español al pueblo palestino. Hamas también ha agradecido estos anuncios, pero este anuncio realmente, por lo menos en España, es más simbólico que jurídico, puesto que España ya mantenía relaciones diplomáticas con la Autoridad Nacional Palestina. De hecho, la oficina de la Autoridad Nacional Palestina aquí en Madrid desde 2010 ya tenía las funciones de embajada. Tampoco se espera que España abra una embajada en Ramallah.
y y el cónsul general, que está ahora mismo en Jerusalén, hará las funciones de embajador y de representante ante el Estado palestino, como lo ha venido haciendo informalmente en los últimos años. Bien, estaremos al tanto de más reacciones sobre este tema. Marina, gracias por este reporte desde Madrid. Pasamos ahora a Irán. Miles de personas se reunieron en las calles de la capital, Teherán, para despedir al fallecido presidente Ibrahim Raisi, a su ministro de Exteriores y el resto de personas que los acompañaban en el helicóptero que colapsó el pasado fin de semana. Las ceremonias fúnebres continúan antes del sepelio que se llevará a cabo este jueves. Desde allí, nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel con los detalles. Esta es la escena que se vive en la calle Engelab o Revolución de Teherán, donde se despide a quien fuera el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, a su ministro de Exteriores y quienes lo acompañaban en ese fatídico accidente el pasado domingo. Los féretros han desfilado por esta avenida donde siempre se celebra lo más importante de la República Islámica, pero también donde se dan las mayores protestas cada cierto tiempo. Habían estado en la Universidad de Teherán desde muy temprano en la mañana, donde los despidió el líder supremo de la revolución. Oró con ellos, la gente que estaba en esta avenida, mucha de ellas oró en compañía por los parlantes, oían la oración del líder supremo y luego los pusieron en esas carrozas cubiertas de flores típicas en Irán en estas celebraciones o en estas despedidas en este caso, y los han traído a desfilar por esta avenida. La gente sigue y sigue pasando, son cientos de miles de personas que han venido a despedirlo. Muchos de ellos ni siquiera son de Teherán. Nos hemos encontrado gente de muchas otras partes del país que dicen que sentían la necesidad de venir a decirle adiós a quienes ellos llaman sus mártires, especialmente el mártir Raisi, a quienes despiden. Y esto también es muy simbólico de lo que es Irán. Son cientos de miles, tal vez millones de personas, ya lo sabremos, pero reúnen de cierta manera un sector de la sociedad. La mayoría de las mujeres que vemos van vestidas con este chador tradicional y religioso que identifica a muchas de las mujeres del sistema. Muchos de ellos hacen parte del sistema y son bastante religiosos y tradicionales. Está por fuera ese otro sector que conforma esta sociedad de 85 millones de habitantes, pero aún así esto es la demostración de que quienes apoyan al sistema son millones, son muchísima gente que están aquí para despedir a quienes era su presidente. Rusia afirma que ha estado realizando ejercicios nucleares en una región fronteriza con Ucrania. Los ejercicios tácticos responden, según Moscú, a las declaraciones provocadoras de algunos dirigentes occidentales. También se producen después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidiera a la OTAN que derribara los misiles rusos disparados contra Ucrania. Estas imágenes, publicadas por el Ministerio de Defensa ruso, muestran a tropas realizando ejercicios nucleares no estratégicos en lo que parece ser una nueva ronda de ruido de sables contra Occidente. Los ejercicios tuvieron lugar en el distrito sur de Rusia, que limita con partes de Ucrania que Moscú afirma haberse anexionado. Los simulacros están diseñados para poner a prueba la preparación del personal y el equipo de las unidades de combate de armas nucleares no estratégicas para responder y garantizar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso. El comunicado añadía que los simulacros respondían también a las declaraciones que Rusia considera provocadoras y amenazas de funcionarios occidentales. Entre esos funcionarios se encuentra muy probablemente el presidente francés Emmanuel Macron, que en más de una ocasión ha planteado recientemente la idea de enviar tropas a Ucrania. Hoy no hay consenso sobre el envío de tropas sobre el terreno de manera oficial, aceptada y respaldada. Pero en términos dinámicos no hay que descartar nada. Haremos todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar esta guerra. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso también dijo el miércoles que si Francia enviaba tropas a Ucrania, la respuesta de Moscú no sería solo política. Rusia desplegó el verano pasado armas nucleares en la vecina Belarus. Minsk llevó a cabo simulacros nucleares en su territorio a principios de este mes. El presidente francés Emmanuel Macron se dirige a Nueva Caledonia, que lleva más de una semana en estado de emergencia debido a los disturbios presentados al margen de las protestas de la población originaria de la isla y quienes rechazan una reforma electoral aprobada en París que amplía el padrón electoral y permite votar a los franceses que lleven 10 años viviendo en este territorio francés de ultramar.
En Brasil, el gobierno actualizó la cifra de muertos tras las lluvias e inundaciones. Son 161 los fallecidos por la emergencia, casi 100 personas desaparecidas y más de 500.000 desplazados. La Cruz Roja ya comenzó a distribuir ayuda humanitaria a pesar de las adversidades para hacerla llegar a todos los puntos. Las lluvias no cesan y esto dificulta las labores. El informe es de Albert Naya. 3 semanas y la situación en Río Grande do Sul sigue siendo catastrófica. Las lluvias no cesan y esto dificulta las labores para la llegada de ayuda humanitaria, tal como relató la Cruz Roja a France 24. Pues son lluvias de hace 3 semanas que continúan. Por ejemplo, el lunes era muy complicado acceder, se suspendieron vuelos a Caxias del Sur. Todavía tenemos dificultad para acceder a la zona metropolitana de Porto Alegre. Muy sencillo, 1 de cada 5 familias en el estado están afectadas y necesitan ayuda humanitaria en estos momentos. El peligro, lejos de haber llegado a su fin, persiste. Se dificulta porque volvemos a tener lluvias. Hay pronóstico esta semana de que vuelva a haber lluvias, ha estado lloviendo y hay riesgo en varias compresas de agua de que pues se puedan llegar a desbordar en los próximos días. Es por ello que el experto deja claro que la prevención es clave en tiempos de crisis climática, un plan que Porto Alegre, la ciudad más afectada, no tenía. Porque solo vamos a tener ese tamaño. Solo sabremos con certeza el alcance de lo que ha ocurrido con las infraestructuras de la ciudad cuando bajen las aguas. Porque no tem hoje como dizer. Porque ahora mismo no hay forma de saberlo con certeza. El drenaje, por ejemplo, el sistema de protección contra inundaciones de Porto Alegre data de la década de 1970. Ahora estamos en 2024, se ha puesto a prueba hace poco y hay que reevaluarlo por completo. Ser revisitado na sua totalidade. Las lluvias han dejado imágenes desoladoras en la ciudad y también en zonas rurales. Esta comunidad, totalmente aislada por las lluvias, tiene claro que no dejará sus tierras, a pesar de las adversidades. Voy de aquí hasta el otro extremo, por allí. Es todo lo que tenemos. No vamos a dejar nuestro pueblo. Temen que ante su ausencia, lo poco que les ha dejado las inundaciones se lo arrebaten las empresas constructoras. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.